tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de Fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. Cuenta la historia que de las plazas emergen los pueblos, que su trazo tiene un simbolismo, además de ser el lugar de todos y de nadie. Es el sitio de los poderes, del comercio y de todo aquel que en ella convive. Es el rostro que se muestra al viajero, es el cobijo y sosiego del andante, y momentos que a lo largo del tiempo evocan el pasado y el presente en la imagen y el recuerdo. Yo soy Ángel Mejía y te invito a que me acompañes a conocer cómo surge nuestra plaza y el proceso que se siguió para llegar hasta lo que es hoy. Quédate aquí en Cuenta la Historia. Tierra de ancestros, huachichiles chichimecas, tribu guerrera que llegó a la pacificación, recuerdo de españoles en el Camino de la Plata o de tierra adentro, que al convivir edificaron fraguas. De manantiales y tierras fértiles nació la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Y nos encontramos precisamente en el centro de la plaza y a nuestras espaldas el Hotel Imperial, donde ahí estuvo la primera construcción de Aguascalientes, que fue un presidio que se construyó precisamente en 1575 a raíz de la propia fundación de Aguascalientes. Recordemos que en esa época estábamos en época de guerra, en tiempos de guerra contra los chichimecas. Aguascalientes se funda precisamente como un lugar para proteger a los viajeros que iban y venían de las minas de Zacatecas, previamente descubiertas a mediados del siglo XVI. Y se construye en este lugar un presidio para dar resguardo a los viajeros y a las bestias que venían con ellos. Estaba resguardado por 16 soldados, dice la crónica de Hernando Gallegos en 1585, y el fuerte se conocía como el Fuerte de Aguascalientes. Según documentos del siglo XVII, Juan de Montoro, uno de los fundadores de la villa, tenía su merced de tierras a un lado del fuerte presidio, lo que hoy ocupa el edificio de Vancomer sobre la calle 5 de Mayo. Se suponía que al fundarse una villa española, lo que primero que se tenía que trazar era su plaza, de 100 varas en cuadrado, y a partir de ahí salían las calles hacia los 4 puntos cardinales. En Aguascalientes esto no pasó, no fue posible. La propia guerra impidió que se trazara de forma ordenada la villa durante el siglo XVI. Va a ser hasta el siglo XVII que llega un visitador, Gaspar de la Fuente, que va a poner orden en la traza. Y además se señala que debe ser el asiento de los poderes, ¿no? Es decir, que ahí tenía que estar el poder civil y desde luego el poder religioso. Y entonces, bueno, Aguascalientes no es la excepción, aunque ciertamente se dice que los inicios de la villa se dieron en el barrio del Encino, en lo que hoy sería el barrio del Encino, un poco separado del resto por este accidente natural que significaría el arroyo de los Adoberos, actualmente la avenida López Mateos. Había cierta separación natural del resto de la villa. Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran múltiples actividades, tanto sociales como políticas o religiosas. La Plaza de Aguascalientes, cuya fundación se remonta al 22 de octubre de 1575, ha sido nombrada de varias formas: Plaza Mayor, Plaza Principal, Plaza de Armas, Plaza de la Constitución,
Plaza de la Patria, también hay quienes intentaron llamarla Zócalo, imitando a la Ciudad de México. Eduardo J. Correa lo llama la plaza, la sala de recibir de la ciudad, como un poco en el contexto de una casa, la plaza es la sala, ahí donde se recibe a las visitas. Las reales ordenanzas de pacificación de Felipe II, conferidas en el bosque de Segovia en 1573, establecían que las plazas de ciudades y villas de la Nueva España tenían que ser rectangulares o cuadradas para así facilitar las fiestas reales, las fiestas de a caballo. De hecho, la Plaza de Aguascalientes fue el escenario de la primera plaza de toros. Su formación fue un proceso largo. No siempre se llevó en buenos términos. Desde que se funda Aguascalientes en 1575, sus pobladores no pudieron trazar la plaza conforme decían estas ordenanzas. De hecho, cuando leemos la cédula de fundación que otorgó Nueva Galicia a Jerónimo de Orozco, señala: parece se hizo asiento y traza de la villa que ponemos por nombre Villa de la Ascensión y no de la Asunción. Es claro en la cédula, de la Ascensión, en el sitio y paso de las Aguas Calientes. Es hasta 1609 que el visitador de la Real Audiencia, Gaspar de la Fuente, se da a la tarea de poner orden en el trazado de la villa y su plaza. Entre las disposiciones urbanísticas destacaba que la plaza debía tener 100 varas en cuadrado y que a partir de ella se repartieran solares a los pobladores, además de formar las calles hacia los 4 puntos cardinales. Cabe mencionar que estos mandatos no se respetaron del todo. Porque, por ejemplo, la iglesia o la parroquia se construyó al poniente y no al oriente, como establecían las ordenanzas, ¿sí? Las casas consistoriales tampoco se lograron construir, o sea, la casa del ayuntamiento, sino hasta finales del siglo XVIII. Asimismo, las calles no se pudieron trazar hacia los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, al lado oriente quedó en callejón, que se conoció como el Callejón de Zavala. Es hasta 1914 que se abre la calle Madero. Colón sí se trazó conforme a la ordenanza, la del Obrador o José María Chávez, y la de 5 de Mayo o Real de Tacuba, que era por donde pasaba el Camino Real de Tierra Adentro. En 1665, el alcalde Romo de Vivar realiza por primera vez la cuadratura de la plaza. También en esa época, el cura párroco don Pedro Rincón de Ortega, del mayorazgo Rincón Gallardo, quien era dueño de la hacienda de Ciénega de Mata y la Casa del Vínculo, lo que hoy conocemos como Palacio de Gobierno, dona un terreno al lado de su finca para construir las casas consistoriales, las casas de ayuntamiento. Esto, además, fue con la intención de que la autoridad quitara la cárcel que estaba frente a su casa. Fue así que la penitenciaría se pasa a la calle Colón. Para 1730, según el plano del archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, nos muestra ya una plaza rectangular. Durante esa época, siglo XVIII, ya estaba plenamente formada, bien trazada la plaza, y la gente fue construyendo sus casas conforme decían las ordenanzas, sobre todo al norte de la ciudad, o sea, por la calle de Tacuba o Real de Tacuba, que era el camino real de Tierra Adentro. Y en el siglo XVIII también otra característica es el trazado urbano, se va a ir formando conforme se van construyendo conventos y plazuelas, es conforme se va a ir trazando la villa de Aguascalientes, y hasta la fecha. Algunos urbanistas llaman a esta traza de plato roto, el cual es un esquema medieval. Sin embargo, investigadores en el tema afirman que en las villas y ciudades novohispanas predominó la racionalidad renacentista. Lo que rigió no fue la racionalidad medieval, lo que rigió fue la racionalidad renacentista, que era una racionalidad basada en los trazos ortogonales, en los trazos cuadriculados de las ciudades. Una tradición que estaba alimentada tanto por tradiciones europeas, renacentistas, como por tradiciones indígenas. Con la llegada del siglo XIX, la plaza que antes solo era un terreno enlosado, toma una nueva fisonomía.
Se adorna con árboles y se coloca la columna jónica, que fue construida en 1808 para rendir honor al rey Carlos IV de España. Pero como el monarca abdicó a favor de su hijo Fernando VII, se colocó una escultura del nuevo soberano en la cúspide. Entonces, las plazas mayores pasaron a ser, en el siglo XVIII finales, principios del XIX, en plazas reales. ¿Por qué? Porque en las plazas se conmemoraba al rey. Entonces, por primera vez, el Estado, el gobierno, se apropió de este espacio público. A los mercaderes que vendían aquí en la plaza, por eso hoy escuchamos que miércoles de plaza, o plaza es sinónimo de mercado, ¿sí? Van a quitar a los mercaderes, los van a enviar donde se va a construir en 1828 el Parián, a partir de 1828 el Parián, y los van a retirar de aquí. ¿Por qué? Porque se va a conmemorar ya ahora al rey. Entonces era indigno que con toda la muchedumbre esta estuviera la figura del rey, entonces había que hermosear la plaza. Eso fue hacia 1808. En 1821, en pleno auge de la independencia nacional, según cuenta la historia popular, la gente se abalanzó a la columna para derribar la estatua del rey. Después, en el transcurso del siglo XIX, se plantan árboles, se crea un jardín. Quizá ya las primeras imágenes, ya en términos de fotografía, no de litografía, son de fines del siglo y muestran una plaza con la columna que hoy preside la exedra, no la exedra en sí, sino solo la columna, con una serie de jarrones, de adornos. A la columna y su basamento, su zócalo, se le van a agregar una fuente. Las ciudades se empiezan a embellecer con fuentes y jardines. Eso es hasta 1842. Se le van a colocar cisnes metálicos que arrojaban agua por su pico, a su vez caían a 4 tazones que rodeaban la columna jónica, y en la base de esos tazones estaban 4 perros, figuras de cabezas de perros, que por su hocico arrojaban el agua a otra fuente que está abajo. Esa fuente se le conoció como la fuente de los cisnes o la fuente de las garzas. Duró mucho tiempo ahí instalada hasta 1899, en que la plaza se remodela. Imitando la forma de vida europea, los gobiernos porfiristas traen nuevas ideas y transforman muchas plazas. La de Aguascalientes ocurrió en 1889 durante el gobierno de Rafael Arellano Ruiz Esparza. La plaza se transforma en un jardín, en un vergel, para el disfrute de las clases sociales, en este caso más adineradas, o la élite. Había un kiosco que se instaló también en 1878, donde la banda de Aguascalientes, la banda de música, amenizaba un paseo que se hacía aquí. Se hacía música en honor a Porfirio Díaz, o ya sea en una conmemoración cívica como la de 5 de mayo o el 16 de septiembre. Estaba en la esquina surponiente de la plaza, más o menos con la catedral detrás, una escultura dedicada a Benito Juárez, dándole la espalda a la catedral, no sé si de manera simbólica, un poco por esta relación turbulenta de la Iglesia y el Estado durante el siglo XIX. Hay imágenes, fotografías en las que se muestra que se van a instalar bancas de fierro. En esa época se van a quitar los sofás antiguos de cantera que había. Se van a colocar también fuentes metálicas. Unas van a ser de unos niños, de una mujer que trae un odre o un jarrón. Otra era de un pescado, la figura de un pescado que arrojaba agua por el hocico. Y otras parecieran de unos dragones. Eran cuatro imágenes, 4 fuentes que se colocaron además de la que existía, que se quitó, repito, en 1899. Y como toda plaza de esa época, las clases sociales estaban delimitadas. Por fuera circulaba la gente del pueblo y por dentro la élite. Así perduró por muchos años.
La conformación de la plaza, más o menos como la conocemos, la construcción de la Excedra, data de los años 40, fue durante la administración del gobernador Jesús María Rodríguez Flores, donde se le pone un piso ajedrezado, morado, blanco, gris más bien, perdón, y se construyen los lampadarios, que son estas estructuras de 4 lámparas en las esquinas, que luego fueron cambiadas a la explanada del Teatro Morelos. A finales de los años 40, la plaza tiene otros cambios. Entre 1948 y 1949, el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa diseñó y construyó la Excedra, sus jardinerías, así como la fuente dedicada al músico y poeta Manuel M. Ponce. Precisamente esta nueva adecuación de la plaza fue inaugurada, más o menos fue inaugurada, por una huelga de hambre en contra del gobernador. Se instalaron una serie de personas que protestaban contra una serie de políticas que había instrumentado el gobernador Jesús M. Rodríguez, y de pronto, bueno, a mí me parece simpático, ¿no?, que esto haya ocurrido como si estuvieran esperando a que estuviera todo listo para protestar. Durante el gobierno de Rodolfo Landeros Gallegos, entre 1984 y 1986, la plaza se somete a una nueva remodelación. Y durante el gobierno de Landeros se alineó lo que viene siendo la calle Moctezuma con la Madero. Antes, cuando uno venía de Madero hacia Moctezuma, chocaba con la plaza. Tenía que dar vuelta a la derecha y luego incorporarse otra vez hacia la izquierda. Bueno, Landeros, durante la remodelación que se hizo en 1986, va a alinear la calle y se cometió un gravísimo atentado contra el patrimonio arquitectónico del trazado de Aguascalientes, porque se le quitó la cuadratura a la plaza. Coincidió con lo del Hotel París y muchos nos opusimos. Estábamos aquí en la carrera de arquitectura, estábamos estudiando y nos opusimos y todo, y lógicamente, bueno, pues, éramos unos pobres mocosos en ese tiempo y pues no nos hicieron caso. Pero pues yo creo que ahí faltó decisión del Colegio de Arquitectos. Asimismo, con base al proyecto del arquitecto Ignacio Rivera Río Muñoz, se reubicó la Excedra a un eje que coincidiera con Palacio de Gobierno y Catedral. Se eliminó el asta bandera que existía sobre la columna y se puso el águila devorando una serpiente, réplica de la obra de Jesús F. Contreras, sobrino de José María Chávez, gobernador de Aguascalientes, de quien se conservan sus restos en la base de la columna. Se hizo una conciliación con México y se hizo toda la alteración. Acuérdense que se movió la columna de la Excedra, bueno, se coincidió con el eje de lo que era la Plaza de la República, se hizo hacia el oriente, entonces hubo muchas alteraciones que no tienen por qué serlas. Y habría que decir también que la columna de la Excedra es de acero, rodeada de cantera, no es cantera totalmente. Esto yo lo recuerdo porque yo lo vi cuando se cambió se cambió todo, ¿no? En este tiempo, se le nombró Plaza de la Patria, a la cual también se incluyeron elementos geométricos. Se instaló piso de mármol llamado macheteado. La antigua fuente desapareció para dar paso a la actual. Se rehicieron nuevos trazos en las áreas de jardín, se integró a la plaza las calles circundantes y se hizo zona peatonal, dejando únicamente la 5 de Mayo y Moctezuma al paso vehicular. Posteriormente otros gobiernos van a intervenir también la plaza y le van a quitar, en este caso al Vergel, su trazado, que si ustedes ven las fotografías antiguas, por los 4 puntos cardinales de la plaza había las entradas.
así como en el jardín de San Marcos, sus 4 puntos cardinales, hay entradas hacia el centro. Ese es el jardín decimonónico. La plaza lo conservaba, a pesar de diferentes modificaciones, conservaba ese trazado decimonónico. En el sexenio del gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, se llevó a cabo la construcción del paso a desnivel de la plaza, obra que permitió se extendiera la explanada de la plaza hasta el atrio de catedral y que dio mayor amplitud a esta misma. Para no romper con el diseño, se utilizó el mismo tipo de piso que la anterior remodelación. Fue modificado nuevamente en el 2014 en función de cambiar el piso, tumbar estos edificios, construir el tejabán. Y hay una discusión fuerte, pues, ¿no?, en torno a si procedía o no procedía, si se iba a hacer o no se iba a hacer. Esto porque se rompía un poco la estructura de la plaza. Se le quitaba esta cualidad rectangular, de cuadrado, porque de pronto pues se metía hacia el poniente hasta el Teatro Morelos. Y entonces, bueno, ahí resolvieron el asunto asumiendo que se mantuviera el paramento, que es justamente con el tejabán lo logran hacer, que está un poco a la línea de la calle, ¿no? Durante muchos años, la plaza ha sido el escenario de los eventos de elección y ceremonia de coronación de la reina de la Feria Nacional de San Marcos, acto que marca el inicio a la verbena abrileña. Se dice, por ejemplo, que luego la gente relacionada con la elección de la reina estaba en los hoteles, allá a la espera de cómo iba todo. También en unos años, cuando era una candidata muy conocida, íbamos y queríamos en persona ir a conocerla. Se nos hacía la mujer más hermosa de Aguascalientes. Por ejemplo, Paula María de Jesús Yáñez, una que fue reina, trabajaba en la Casa de Vidrio. Entonces, no nos esperábamos a que fuera aquí la votación con ellas, sino que íbamos ahí donde ellas trabajaban, como Teresa Franco también en la Kodak. Desde antes ya íbamos a entregarles los votos ahí. Muchos son los recuerdos que guardamos de la Plaza de Aguascalientes, principalmente de tiempos festivos que nos ha tocado vivir y con nostalgia vuelven esas imágenes que hoy nos roban suspiros. Allí mismo estaba un kiosco, ¿sí? Y así duró mucho tiempo todavía ese kiosco. Ese kiosco lo pasaron luego al Jardín de San Marcos, ¿sí? Y en los corredores había bancas de metal, como están ahora, pero había otro en medio, dividía como en 2 carriles, ¿sí? Y así se daba la vuelta más separadito, porque estaba una banca en medio, entre hombres y mujeres, ¿sí? Aquí en la plaza había una calesa con un caballito de Ampelio López. Le gustaba mucho al turismo que venía aquí subir a la calesa para que don Ampelio en su calesa, en una pequeña diligencia, les diera una vuelta a la Alameda, al Hospital Hidalgo, al Jardín de Zaragoza, al Encino, en fin, don Ampelio. Había unos caballitos de madera y unos fotógrafos que le toman a uno foto, pero de aquellas fotos que se metían en una tela negra, ¿verdad? Así se ocultaban y tomaban la foto. Y salieron de caballito. Por ahí tengo una con un sombrero de charro, ¿verdad? Yo recuerdo a Francisco Guel Jiménez, que era amigo de todo el pueblo, amigo de nosotros aquí en la plaza. Él venía a dar vuelta a la plaza caminando, sin guaruras, sin nadie que lo estuviera molestando. Se sentaba y platicaba con uno y platicaba con otros. Era muy correcto el señor. Aquí pasaban los camiones aventando uvas a la gente. La gente pasaba en los camiones, iba gente pisando la uva como lo hacían antes. Y a usted le aventaban uvas, los racimos,
ya todo eso se perdió cuando vivía la persona esta, don Nazario Ortiz Garza. La plaza pues tenía sus restaurantes alrededor, estaba uno que era muy emblemático, muy clásico, que era la fogata de carnes asadas para venir a cenar ahí en la noche. Ahora ya no existe, había algunos otros restaurantes por acá. Así es como hemos recorrido el paso del tiempo por la plaza principal de Aguascalientes. Yo soy Ángel Mejía y te invito a que nos acompañes la próxima semana en un programa más de Cuenta la Historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes.